La sociedad medieval fue durante siglos una sociedad básicamente rural. En la Edad Media, el 90% de la población vivía en el campo, centro de toda actividad y vida diaria para los habitantes de aquella época. En los primeros siglos medievales, los campesinos se organizaban en torno a unas tierras propias y otras comunes, como bosques que compartían con sus vecinos. En grupos reducidos imponían sus leyes y justicia, organizaban las cosechas y recursos que de ellas obtenían. Poco a poco, estas comunidades fueron absorbidas por señores, laicos o religiosos, a los que habían sido entregadas esas tierras. Así da comienzo lo que hoy en día hemos llamado sistema feudal o feudalismo, instaurándose como modo de organización social. En el aspecto cultural, la Edad Media supuso, especialmente a partir del siglo X, un interesante florecimiento de nuevas manifestaciones artísticas, animadas por el horizonte que se abría ante los contemporáneos. Los siglos medievales fueron tiempos de movimientos de personas e ideas, fomentados por el desarrollo del comercio, ciudades y su nueva clase emergente, la burguesía. Se vio muy favorecida por los monasterios, lugares en los que se cultivaban las artes y se enseñaba, así como el movimiento de monjes de un lugar a otro, el surgimiento de las universidades, los cantores que interpretaban romances viajando de pueblo en pueblo, etc. También procedentes del latín surgieron las lenguas romances, que en la península fueron el catalán, el castellano, el gallego y el portugués. El Camino de Santiago fue una vía muy importante para la difusión cultural, en una época en la que las comunicaciones eran muy difíciles. Respecto a la fe, predominaba el teocentrismo, una corriente de pensamiento que pone a Dios en el centro del universo y cree que lo rige todo, hasta la vida humana. Durante la Edad Media, a la vez que la guerra y el enfrentamiento tuvo lugar en la península, hubo una fusión entre las tres culturas y religiones presentes, la cristiana, la musulmana y la judía. La convivencia entre culturas supone también una fuente de conflictos. Estos concluyen con la Reconquista en 1492. La literatura medieval se transmitía de forma oral y la mayor parte era de autor desconocido. Su función era principalmente didáctica, que en aquellos tiempos consistía en transmitir los valores cristianos y enseñar modelos de conducta. Dentro de la literatura de la Edad Media distinguimos dos etapas o tipos. Hablaremos con Patronio y Cateline para que nos lo cuenten. Cateline, háblanos de la literatura popular. Pues verás, yo viví en el siglo XII, pero no sé cuándo aparecieron las primeras muestras de literatura popular. Sé que fue entre el siglo X y el XIII. A mí me las contaba mi madre, a ella su abuela, y yo seguí con la tradición, aunque no sabía muy bien quién era el autor. Eran muy entretenidas, y no solo eso, también transmitían valores. Aunque estaba un poco harta de que predominara el tema amoroso puesto en boca de una mujer. Se podría decir que la temática era variada, pero predominaba eso. Mi parte favorita era la narrativa, en verso por supuesto. Relataba sucesos históricos y fomentaba el sentimiento de comunidad entre nosotros. Yo viví en el siglo XV. Era hijo del rey de mi país, por lo que podía estar en la corte cuando nos narraban las poesías e historias. Sé que era una literatura culta surgida en el siglo XIII, me lo había dicho mi padre. Era de autor conocido y se transmitía por escrito, al contrario que la popular. La lírica no era precisamente lo que más me gustaba, pero cuando estaba triste o enfadado me ayudaba a relajarme. Solía tratar temas como el amor, la muerte o la sociedad. En cuanto a la narrativa, pasó a ser en verso y de carácter religioso, y surgió una prosa didáctica con una función de instruir y entretener. A continuación, veremos las principales manifestaciones de cada una de estas corrientes: lírica, narrativa y teatro. Lírica popular. El inicio de la literatura castellana lo encontramos en sencillos poemas que las gentes cantaban para festejar. Poseía una métrica irregular, versos de arte menor y rimas sonantes generalmente. También tenía un estilo sencillo y se empleaban técnicas de repetición para donar a los textos de mayor intensidad lírica. Encontramos tres tipos. Lírica mozárabe. Cabe destacar las jarchas, recitadas por los juglares, que son los últimos versos de composiciones más extensas llamadas mapsafas. Generalmente son de tema amoroso, en el que una muchacha se lamenta por la ausencia de su amado. Lírica galaico-portuguesa. En el norte de Portugal y la actual Galicia se desarrolla una lírica en galaico-portugués llamadas cantigas, que son composiciones sencillas de autor conocido, por ejemplo, airas nunes, en las que una mujer se lamenta por la ausencia de su amado. Pueden ser de amor, de escarnio o de amigo. Lírica castellana. Los autores cultos empiezan a recopilar las composiciones orales en cancioneros. La forma principal es el villancico, formado por un estribillo,
una mudanza, que son estrofas de 2 a 4 versos de rima variable, y un verso de vuelta, que rima con el estribillo. Podemos encontrar otras formas de la lírica castellana, como son las canciones de albada, que tratan sobre temas amorosos, las canciones de mayo para celebrar la llegada de la primavera y las canciones de trabajo. El Mester de Clerecía, oficio de clérigos, es la escuela literaria de autores cultos surgida en el siglo XIII. La finalidad de las obras es persuadir y educar al público en las doctrinas de la Iglesia. Se caracteriza por utilizar un tipo de estrofa regular, la cuaderna vía. Las obras giran en torno a asuntos religiosos y novelescos, utilizando un estilo culto y cuidado con influencias clásicas. Los autores más representativos son Gonzalo de Berceo, primer escritor en lengua castellana, cuyo nombre conocemos. Su obra más conocida es Los milagros de Nuestra Señora, y Juan Ruiz de Arcipreste de Hita, cuya obra más destacada es el libro de Buen Amor. También surge el Mester de Juglaría, juglares que cantaban relatos épicos, conocidos como cantares de gesta. Destaca el Cantar del Mío Cid. Lírica culta. Surge en el siglo XV para satisfacer las necesidades de la aristocracia. Tiene una finalidad estética, en la que la forma de decir las cosas es tan importante como lo que se dice. Sus rasgos principales son temas: amor, un caballero sufre por una dama distante y fría a la que idealiza; muerte, la fugacidad de la vida y el poder igualatorio de la muerte; y la sociedad, las intrigas de la corte y las costumbres de la nobleza inspiran a los compositores. Métrica. Versos regulares con predominio del octosílabo y el endecasílabo. Las estrofas más utilizadas son el soneto, composición poética de origen italiano, que consta de 14 versos en decasílabos consonantes; la canción, composición en verso o hecha de manera tal que se pueda poner en música; y la copla de pie quebrado, estrofa compuesta por versos octosílabos combinados con versos tetrasílabos. Estilo. Se mantiene un lenguaje cuidado y abundan las palabras cultas en los recursos literarios. Jorge Manrique, poeta castellano, autor de la máxima creación de la lírica cortesana del siglo XV y una de las mejores elegías de la literatura española. La celebridad de Jorge Manrique se debe fundamentalmente a las coplas a la muerte de su padre, su obra maestra, compuesta a raíz del fallecimiento de don Rodrigo, 1476, y publicada en 1494 en Sevilla, bajo el título Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, el maestre don Rodrigo. La narrativa. Se escribe fundamentalmente en verso hasta el siglo XIII y se transmite oralmente por los juglares. Los temas tratados eran amplios, pero predominaban las memorias de hazañas acompañadas por un instrumento musical. Los cantares de gesta. Son unas extensas narraciones en verso, generalmente anónimas, transmitidas por los juglares que ensaltan las hazañas de los grandes héroes medievales. Derivados de su transmisión, presentan unos rasgos comunes. Contenido. Narran sucesos históricos, a veces mezclados con elementos legendarios para elevar la figura del héroe. Protagonista. Siempre es un noble o un caballero al que se pone de modelo y cuyas características son siempre positivas. Métrica. Irregular, con predominio de versos de 14 o 16 sílabas, divididos en 2 hemistiquios por una pausa. Poseen rima sonante. Finalidad. Su objetivo es informar de los principales acontecimientos y hazañas bélicos y enseñar pautas de comportamiento. El Cantar del Mío Cid. Es el cantar de gesta más extenso y de los pocos que se conservan de la literatura castellana. Es anónimo y relata las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, un personaje histórico. No se conoce la fecha exacta de su composición, pero se conserva un manuscrito copiado en 1307. Es la primera gran obra castellana. Si analizamos detenidamente el Cantar de Mío Cid, observamos los siguientes rasgos de los cantares de gesta. Carácter juglaresco. Fue compuesto para ser recitado, así que abundan los recursos que permiten mantener la atención del público y facilitan la memorización del mismo. Sencillez estilística, ya que no predominan elementos complejos y la narración y el dramatismo se combinan con sencillez. Los romances. A mediados del siglo XIV surgen los romances, poemas épicos o epicolíricos, casi siempre breves, compuestos originariamente para ser cantados o recitados al son de un instrumento. Son una evolución de los cantares de gesta, en el que cada uno de los hemistiquios del cantar de gesta se convierte en un verso octosílabo, también llamado tirada, para que los versos pares conserven la rima sonante y queden sueltos los impares. Se caracterizan por ser de carácter oral,
ya que se emplean recursos propios de discursos orales como repeticiones, apóstrofes, frases introductorias. Fragmentarismo, ya que se centra en un momento destacado de la acción y con frecuencia se interrumpe bruscamente sin conocer el final. Sencillez y sobriedad de recursos, utilizando descripciones breves, escasez de adjetivos, uso del diálogo. Los romances tratan dos temas principalmente. Según el tema los clasificamos en novelescos, tratan asuntos variados, sobre todo de tema amoroso, y suelen introducir elementos fantásticos. Históricos, recrean sucesos protagonizados por personajes reales de la nobleza. A partir del siglo XVI hasta finales del XVII, muchos poetas cultos, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, componen también romances, a los que se les da el nombre de romances nuevos o artísticos que amplían y renuevan el contenido temático y los recursos formales. Durante el Romanticismo y en el siglo XX se conocerá una nueva floración de este tipo de romances cultos: Duque de Rivas, Zorrilla, Antonio Machado, Unamuno, Gerardo Diego, García Lorca, Alberti. La prosa didáctica. Durante el siglo XIII nace la prosa didáctica escrita en castellano. Hasta entonces los textos en prosa se escribían básicamente en latín. Hasta las obras de otros idiomas se traducían al latín. En este cometido es esencial la labor de la Escuela de Traductores de Toledo. También es muy importante la labor de Alfonso X el Sabio. El conde Lucanor. La prosa adquiere una función didáctica en el siglo XIV. El autor más relevante es don Juan Maniel, cuya obra más conocida es El conde Lucanor. Esta obra es una colección de 51 cuentos en las que Patronio, criado de don Juan Manuel, le cuenta una historia a su amo cada vez que éste le pide consejo sobre algún